por sus llagas nosotros fuimos curados. Mira, ese versículo cambió y transformó mi vida. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo que Dios no pueda hacer? Yo siempre digo a los hermanos, las únicas limitaciones que tiene Dios es la que yo mismo le estoy poniendo. Dios va a llegar a donde tú y yo lo llevemos, y donde ya tú no lo creas posible, hasta ahí llegará Dios. Este que tú ves hoy aquí hablándoles, una vez los médicos le dijeron que le quedaban 3 meses de vida. Yo nací enfermo. Incluso le dijeron a mi madre, cuando ella estaba embarazada de mí, que yo iba a nacer enfermo y que era mejor que ella me abortara, porque ella corría peligro en el parto, ella podía morir también. Pero mi madre de ninguna forma iba a considerar un aborto. Ella va a arriesgarse para darme una oportunidad a nacer, que si ella no lo hace, yo no estuviera hoy aquí hablando con ustedes. Bendito sea Dios, amén. Pero voy a nacer exactamente como los médicos dijeron que yo iba a nacer. Yo nací todo deformado. Mi mamá estuvo en coma por 3 meses, en coma. A mí me separaron de mi madre, me pusieron en una incubadora, tenía aparatos puestos en mi corazón, y decía mi mamá, palabras literales de ella, que yo parecía un monstruo cuando yo nací. Yo usaba aparatos en mis piernas, en mi cuerpo, para poder enderezar, para poder tratar de caminar correctamente. Mi vida fue, desde que nazco, un historial médico. Por mi condición, tenía un corazón que era completamente deformado y que ni un trasplante me podía ayudar. Por el problema que tenía en el corazón, empezaron otras complicaciones. A mí me dio meningitis. Empezaron tumores a formarse en todo mi cuerpo. Sufría de hemorragia, sangre, yo vomitaba sangre, me daban convulsiones. En esas convulsiones yo vomitaba sangre. Por esos tumores, mi querido hermano, en mi cuerpo, un tumor en mi cabeza, por ese tumor en mi cabeza perdí mi vista y quedé completamente ciego. Expertos en mi condición de California, de Texas, llegaron a Nueva York para estudiar mi caso, y todos llegaron a la conclusión que ya nada podían hacer por mí. Yo me recuerdo que me dio una crisis y terminé en cuidados intensivos, y ahí, estando en cuidados intensivos, ciego, ya no podía ver nada. Vinieron los médicos y se me acercaron y me dijeron la conclusión a lo que habían llegado, que yo me iba a morir. Y yo me recuerdo que yo estaba ahí grave en ese cuidado intensivo, en esa oscuridad, no veía nada. Un versículo en la Biblia que yo había leído venía a mis pensamientos constantemente. En esa oscuridad, ahí llegaban mis pensamientos. Y yo trataba de pensar en otras cosas, y de nuevo ahí venía ese versículo. Y no me gustaba lo que decía el versículo, por lo que decía. Y el versículo está en la primera de Pedro 2:24, que dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Yo entendía la teología sobre ese versículo, que acabé de explicar, ¿verdad? Con qué propósito llegó Jesucristo, que Jesucristo vino a redimirnos, salvarnos del error que había cometido Adán y Eva. Yo entendía que por la muerte de Jesucristo el hombre ahora tenía acceso a Dios, pero sentía que estaba hablando mi enfermedad también, y me estaba diciendo no que
que esperara sanación, sino que mi sanación había acontecido 2000 años atrás en una cruz. Y trataba de pensar en otras cosas porque me decía que yo estaba sano y ahí me estaba muriendo en esta cama del hospital. Ni podía ver, estaba ciego. Y ahora el versículo me decía que yo estaba sano. Yo me recuerdo que al no poder borrar ese versículo de mis pensamientos, empecé a gritar en aquella habitación. Y gritando dije esto: o todo esto es mentira, refiriéndome a la Biblia, o yo verdaderamente no te he conocido. En ese momento yo escuché una voz que resonó en mi interior y no te puedo explicar cómo fue esa voz, pero resonó en todo mi interior. Y esa voz me dijo: hijo mío, tú no me conoces. Ahora, si estaba molesto, ahora me voy a poner furioso. ¿Por qué? Porque yo soy segunda generación de un ministerio. Segunda generación. Mis padres, mis tíos fueron de aquellos primeros de esta corriente de gracia, la renovación carismática, que nace en Pensilvania, se extendió en Nueva York y consumió toda la iglesia. Y mis padres eran de aquellos primeros ministerios de alabanza. Y ellos nos llevaban a nosotros. Hoy me acompaña mi hermano Alex de sangre. Y nos llevaban a nosotros, sus hijos, mis primos y todos, mientras ellos servían, mientras ellos participaban en los retiros. A veces cuando nos daba sueño ponían un abrigo en el suelo y ahí nos acostaban para nosotros dormir. A la edad de 12 años, a pesar de las complicaciones de salud que yo tenía, yo empecé a servir con ellos cantando. Si te digo que fui rescatado de las pandillas, de las maras, de las drogas, de los vicios, esa nunca fue mi vida. Mi vida fue adentro de la iglesia. Y ahora esa voz me decía que yo no le conocía. Que no te conozco, le respondí. Ni juventud he podido tener por estar en estas cosas. Y volvió la voz y me dijo: hijo mío, tú no me conoces. Como a veces creemos conocer al Señor. Hablamos de cosas que ni entendemos ni conocemos. La Biblia lo dice así. A veces, mi querido hermano, solo repetimos lo que hemos escuchado, lo que hemos leído. Es como en la emisora nuestra. Nosotros teníamos una cotorra. Así se dice aquí también, ¿verdad? Cotorra. Y tú llegabas a la emisora y ella te recibía. Y decía: aleluya, gloria a Dios, Jesús, María. Tú escuchabas la cotorra y decía: esta es la cotorra más católica que existe. Pero solo estaba repitiendo lo que ahí se escuchaba. Y a veces nosotros repetimos lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, pero de que hayas tenido un encuentro personal con eso es otra cosa. Y ese día yo entendí eso. Y yo me recuerdo que como pude, me bajé de aquella cama y caí de rodillas y empecé a llorar como un niño. Y le dije estas palabras a Dios. Le dije estas palabras: es verdad, yo no te conozco, pero hoy quiero conocerte. Ahí en ese momento, hermano, yo moría todo lo que yo me creía. A toda mi formación, mis estudios, mi experiencia. Morir a todas esas cosas, haciéndole espacio a Dios en mi vida. Porque a veces estamos tan llenos de nosotros mismos que no hay espacio para que Dios pueda habitar en nuestras vidas. Y ese día yo morí. Y yo le dije: Señor, es verdad, yo no te conozco, pero hoy quiero conocerte. Y en ese momento, cuando dije esas palabras, sentí un dolor que llegó a mi cabeza. Era tan horrible. Parecía que mi cabeza iba a estallar. Y no resistía el dolor y empecé a gritar como un loco en aquella habitación.
Y tanto grité que los médicos vinieron a la habitación y ahí verme en el suelo gritando. Me trataban de sostener y yo gritaba y no resistía el dolor. Pero cuando aquel dolor que se iba aliviando, que dejo de llorar, cuando abro mis ojos, mi vista había regresado. Mi vista había regresado y yo le decía a los médicos, en inglés, I can see, yo puedo ver. Ellos empezaron a hacerme estudios porque no entendían lo que había pasado. Al rato llegaron ellos donde yo estaba y me dijeron, mira, no sabemos lo que ha pasado contigo, pero la razón por la que hoy puedes ver es porque el tumor que tenías en tu cabeza que impedía que pudieras ver, el tumor se deshizo, desapareció. Y por eso puedes ver, me dijeron. Pero me dijeron estas palabras, no queremos que te hagas de ninguna ilusión. Tú todavía estás gravemente enfermo. Y tú todavía te estás muriendo. Lo que me estaba llevando a la muerte era mi corazón, que ni un trasplante me podía ayudar. Pero esa noche había nacido otro niño. Yo me recuerdo que yo me le quedé mirando a aquellos médicos y les di las gracias. Gracias por todo lo que ustedes han hecho por mí. Pero yo no me voy a morir, le dije. Y me dijeron, pero te estamos diciendo que no te podemos ayudar. No hay cirugía, no hay medicina, ni un trasplante. No podemos hacer nada por ti, te estás muriendo. Yo le dije, yo no me voy a morir. Y me dijeron, ¿y quién te ha dicho a ti que no te vas a morir? Yo le dije, Dios, por sus llagas yo he sido sanado, le dije. Por sus llagas yo he sido sanado. Ellos me miraban como si yo estuviera loco. No entendían lo que yo estaba diciendo, pero ahí comenzó un caminar. Fe es tener la seguridad de que vas a recibir lo que estás esperando. Fe es la acción, el caminar de lo que tú y yo estamos creyendo. Porque Jesús estaba tan interesado en la fe. Reprendía a los discípulos por su poca fe y el centurión o la mujer cananea los elogiaba por la gran fe que ellos tenían. Porque es la fe. Es la fe, a través de la fe es donde Dios tiene el discernimiento, donde Dios sabe de que nosotros le creemos de verdad, que lo nuestro pasó de la emoción y se ha convertido en convicción. Cuando nos ve comprometido en lo que nosotros decimos creer. Si fe no es nada más que eso, es el compromiso tuyo en lo que tú dices creer. Cuando tú te comprometas en lo que tú dices creer, Dios se va a comprometer contigo. Y yo empecé a entender esto. Y yo sabía que tenía que ponerme de acuerdo con lo que estaba creyendo. Yo creía que el Señor me había sanado, ahora me tenía que poner de acuerdo con lo que yo creía. Yo empecé a hablar. Le dije a estos médicos, por sus llagas yo he sido sanado. Yo no me voy a morir. Yo no podía decir otra cosa porque eso era lo que yo estaba creyendo. A veces nosotros decimos creer algo y hablamos otras cosas o hacemos otras cosas. Tenemos que ponernos de acuerdo con lo que estamos creyendo, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de caminar. Hasta que Dios no te vea a ti comprometido en lo que tú dices creer, jamás lo verá con seriedad. Yo empecé a insistir en ese momento que me dieran libertad del hospital, algo que ellos no querían por mi estado delicado. Me decían, no puedes salir del hospital. Y yo empecé a insistir. Yo decía, yo me quiero ir a mi casa, quiero regresar, no necesito estar aquí. Ellos, tanto que insistí, pues mis padres tuvieron que firmar unos documentos exonerando el hospital de toda responsabilidad de lo que me pudiera pasar a mí. Cuando hicimos eso, me dejaron ir. Cuando iba saliendo del hospital, uno de esos médicos se me acerca y me dice, yo te entiendo. Si a mí me quedara tan poco tiempo de vida, tampoco quisiera pasar mis últimos días en este hospital, sino al lado de mis seres queridos. Y yo sabía que ellos no entendían nada de lo que yo estaba haciendo, pero me fui.
Cuando llego a mi casa, me encuentro con una sorpresa. Estoy abriendo las gavetas en el dormitorio de mi mamá. Encontré unos documentos. Cuando miré el paquete con los documentos, tenía el nombre de una funeraria que se llamaba Williams, cerca de donde yo vivía. Cuando abro el paquete, porque tenía mi nombre, vi que mi familia se habían preparado para mi muerte, para lo que ellos llaman siendo responsables, para que mi muerte no les tomara de sorpresa. Habían hecho todos los arreglos funerales. Habían ya escogido la caja, que por lo menos me hubiesen preguntado de qué color yo la quería, ¿verdad? Pero habían escogido la caja a donde me iban a sepultar, y luego me entero que habían avisado a toda la familia para que estuvieran pendientes, preparados para ese momento que ellos creían que iba a acontecer. Mira cómo nosotros somos, cómo somos nosotros. A veces, mi querido hermano, siempre nos preparamos para las cosas que nosotros creemos que van a acontecer. Y a veces no son cosas positivas, son cosas negativas. Nos preparamos para el día lluvioso, nos preparamos para cuando ya no tengamos trabajo, nos preparamos y nos cuidamos esperando de que puede cambiar todo, puede cambiar del bien al mal. Pero cuando nos toca creer y en esperar en el Señor, ¿cuánto nos cuesta hacer eso? Yo me recuerdo que en ese momento, cuando vi mi nombre ahí, y me entró como esa furia espiritual, y me recuerdo que fui donde ellos estaban a la sala y tomé el paquete con los documentos y lo lancé sobre la mesa, y le dije a mi papá, le dije a mi mamá: ¿saben qué? Guárdenlo o véndanlo, porque este no va para ahí, le dije, porque este por sus llagas ha sido sanado, le dije a ellos. Todo el mundo se dio por vencido, todo el mundo. Amistades mías de la iglesia, sacerdotes, religiosas, líderes de la renovación carismática, en deber de apoyarme en lo que yo estaba creyendo, me decían: ay, hermanito, mira, aquí sufriste, pero ya en el cielo no vas a sufrir. Yo les decía: si esa es la meta, de irme al cielo, pero no ahora. Por sus llagas yo he sido sanado. Todo el mundo se dio por vencido. La medicina, la iglesia, mi familia. Pero imagínate cuando tu propio cuerpo te empieza a decir a ti que lo que tú estás creyendo es pura mentira. Me prohibieron hacer actividades, aquellos médicos. Me dijeron: quédate quieto en tu casa porque vas a acelerar tu condición y no vas a durar ni los 3 meses. Pero si yo estaba creyendo que por la llaga de Cristo yo había sido sanado, que el Señor había obrado en mi vida, yo tenía que empezar a actuar como una persona sana. Tenía que hablar como una persona sana. Tenía que caminar como una persona sana. Ahí fue cuando más yo empecé a hacer actividades. En aquellos tiempos la renovación estaba en todo su apogeo. Y en todas las parroquias de Nueva York habían grupos de oraciones. Veces 10 grupos por día. Y yo escogía la parroquia que quería ir ese día, porque en aquellos tiempos, hoy hablaba con el sacerdote, el padre de Perú, y le comentaba que en aquellos siempre los grupos de oraciones, que poquito a poco ha ido como desapareciendo, se hacían muchas cosas, y dentro de la reunión había un momento para que el pueblo que estuviera ahí pudiera testificar. Y decía el líder: ¿quién quiere contar un testimonio? Y se levantaba uno de los que estaban en la reunión y contaba su testimonio de lo que Dios había hecho con ellos en su vida. Esto animaba a los demás para que también creyeran y provocaran el poder de Dios en su vida, para que las siguientes semanas dieran testimonio. Pues yo llegaba a esos grupos y cuando el líder decía: ¿quién quiere contar el testimonio?, yo era el primero que levantaba mi mano y pasaba a contar mi testimonio, y le contaba a la gente cómo el Señor me había sanado, cómo por sus llagas yo había sido sanado. ¿Qué sucede? Que mi familia
pues es muy conocida en la renovación. La mayoría de esa gente nos conocía y sabían que yo estaba enfermo, gravemente enfermo. Y decían, pues este hermano está mintiendo, él se está muriendo y le está diciendo a todo el mundo que está sano. Yo no estaba mintiendo, yo estaba caminando en fe. Yo estaba caminando en lo que yo estaba creyendo. Es como la historia de Abraham y Isaac en Génesis. Dios le dice, Abraham lo llama. Él responde, aquí estoy, Señor, ve y toma tu único hijo, Isaac, a quien ama, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los lugares que yo te indicaré. Dios le dice que ese Dios que le había prometido, ahora lo tenía que matar. Tomó sus 2 siervos, tomó el cuchillo, lo que se utilizaba para el sacrificio, un asno, un burro, y se fueron al lugar que Dios le indicó. Cuando llegaron a ese lugar, escucha esto. Cuando llegaron a ese lugar, le dice Abraham a los siervos, quédense aquí con el asno, que yo y el niño iremos hasta ahí, adoraremos a Dios y luego volveremos donde ustedes. ¿Qué le está diciendo? ¿Que va a regresar solo? ¿Que va a regresar con quién? Pero Dios le dijo que en ese lugar tenía que morir. Tomó su hijo y se fueron con todo lo que se utilizaba para el sacrificio. Viene el hijo y lo llama, papá, le dice, sí, hijo, veo todo lo que se utiliza para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Y escucha lo que le va a decir. Dios va a proveer el cordero. Parece que le está mintiendo a aquellos hombres o le está mintiendo ahora al niño, cuando él sabe muy bien que en este caso el cordero es el niño. No estaba mintiendo, estaba caminando en lo que estaba creyendo. Él creyó en la promesa de Dios. Él creyó en esa promesa de una descendencia como las estrellas o la arena del mar, que no se podía contar. Él creyó que Dios le había prometido esa descendencia y que sin esta criatura eso no se podía dar. No entendía cuál era el plan de Dios con todo esto, pero sabía que Dios no era hombre para mentir. Yo no estaba mintiendo, yo estaba caminando en lo que yo estaba creyendo. Yo empecé a caminar de esa forma. Habían días, mi querido hermano, que yo pasaba mal. Caí en el suelo, convulsionaba, me bañaba en sangre, vomitando sangre. Pero cuando la gente me preguntaba, ¿cómo estás, hermano Nir? Yo no respondía de acuerdo a cómo me sentía, sino de acuerdo a lo que yo creía. Yo le decía, por sus llagas he sido sanado, yo estoy bien. Y así yo empecé a caminar. Yo me recuerdo que yo llegaba a los encuentros y yo contaba mi testimonio. Y yo terminaba de contar mi testimonio, y cuando salía por la parte de atrás, ahí en el mismo evento, caí en el suelo, convulsionaba y me bañaba en sangre. Pregúntale a este hermano que hoy me acompaña, mi hermano de sangre que está tocando el teclado, ¿cuántas veces yo no arruiné la ropa de él vomitando sangre sobre él? Yo tengo una Biblia que la guardo, una Biblia latinoamericana que me acompañaba en aquellos tiempos, que ya está toda, yo digo que está jubilada porque las páginas se le salen y está toda marchitada, la tengo envuelta en plástica, pero la aprecio mucho porque esa Biblia me acompañó en todo este caminar. Y si tú abres esa Biblia, la primera de Pedro 2:24, yo me recuerdo que yo estaba hablando así, inclinándome sobre la Biblia que utilizaba, esa Biblia, y de repente hablando, contándome el testimonio, me dio un mareo, me dio un episodio. Y siento algo frío que empieza a caer, salir de mi nariz. Cuando de repente miro el versículo que decía que por la llaga de Cristo había sanado, el versículo estaba lleno de manchas de sangre. Gotas de sangre caían sobre el mismo versículo que decía que yo estaba sano. Pero así yo caminé. Yo me recuerdo que a veces caminaba y me daban mareos y me iba de lado a lado. Y a veces caía en el suelo y ahí estaba 8 o 10 minutos inconsciente en el suelo. Cuando pasaba el episodio me levantaba, sacaba mi pañuelo y me limpiaba de aquella sangre. Y luego miraba el pañuelo y le decía al pañuelo, a la sangre: mentira de Satanás, por sus llagas yo he sido sanado.
Y ¿sabes qué, mi querido hermano? Así yo caminé. Pasaron aquellos 3 meses. Pasó un año, pasaron 5, pasaron 10, pasaron 15, pasaron 20. Han pasado más de 30 años, mi querido hermano. Y no estoy 6 pies debajo de la tierra. Aquí estoy en Bolivia, hablándole a ustedes de un Cristo vivo, de un Cristo que sana y salva. Los médicos no entienden lo que ha pasado conmigo. Yo voy todos los años siendo responsable, voy todos los años a que me examinen. Y cada vez que voy me tengo que sentar con ellos. Porque cuando ellos me muestran el historial mío y me ven ahora, no pueden creer. No pueden creer. Mi corazón fue como si alguien hubiese hecho un trasplante. Mi corazón está mejor que quizás el corazón de cualquiera de estos niños que está corriendo por aquí. Mi presión arterial, todo. Los tumores completamente desaparecieron. Mi vista, ustedes saben que 20/20 versión perfecta. Yo veo 20/15, mi querido hermano. 20/15, porque para Dios no hay nada imposible. Bendito sea Dios. Amén. Pero ¿sabe lo que yo he visto en este caminar? Que Dios no hace distinción de personas. Que así como lo hizo conmigo cuando otros empezaban a creer igual, Dios empezaba a manifestarse de la misma forma en ellos. Yo he visto al Señor sanar personas de todo tipo de enfermedad. De todo tipo de enfermedad, enfermedades incurables. Que todo depende de nuestra habilidad de creer. Cuando nosotros creemos en el Señor y lo dejamos ser Dios, que no hace Dios en nuestras vidas. Hoy vamos a orar aquí, mi querido hermano. Yo creo en un Dios todopoderoso. Más yo creo que este día, este momento es una cita divina. Que no es coincidencia, no es casualidad de que estemos aquí todos reunidos. Que Dios nos ha unido aquí para glorificarse en nuestras vidas. Le comunicaba eso a una pareja que me hablaba en la parte de atrás, pidiendo, ¿verdad?, que Dios le diera la bendición de poder ser padre. Y le dije, esto es una cita divina, no es coincidencia de que estemos hablando hoy. Le dije, hoy Dios te bendecirá. Y en unos meses me estarás llamando para confirmar cómo Dios te ha concedido esa criatura. Yo creo, mi querido hermano, que hoy aquí, si nosotros creemos en Dios, si nosotros lo dejamos ser Dios, si nosotros hoy tenemos fe en Él, creemos que nuestras oraciones serán escuchadas, hoy aquí veremos la gloria de Dios. Amén.